Del Evangelio de San Lucas. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús que distaba 70 estadios de Jerusalén y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Y él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal y como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos interpretaba las Escrituras? Palabra del Señor. Bueno, pues vamos a ver con la ayuda de Dios a partir la palabra. Es muy interesante como al final dice que Jesús les interpretaba las Escrituras. En las traducciones normales dice Jesús les explicaba las Escrituras como si fuera un profesor. Pues no, no es esa la traducción, porque en el original griego viene diciendo que Jesús les interpretaba las Escrituras. La palabra que nunca habían entendido, él la partió y les dio el espíritu que había dentro de la palabra, que esto es lo que significa interpretar las Escrituras. Bueno, pues vamos a ver estos dos hombres, ¿no? Que por cierto, cuando se interpretó la palabra, se les abrieron los ojos, le reconocieron y se dieron cuenta de que el fuego de Dios estaba dentro de ellos en su corazón. Esto es la esencia de la espiritualidad de la palabra. Pero bueno, volvamos a estos dos que nos llaman mucho la atención porque nos representan y mucho. Bueno, ya sabemos, Jesús murió el Viernes Santo, murió, le mataron, se dejó matar, mejor dicho, resucitó, hay un rum en todo Jerusalén, que si le han visto, que si no lo han visto, la cosa no está nada clara. El caso es que estos dos, a un cierto momento, por la situación que se pudiera haber creado en la comunidad de Jerusalén, deciden marcharse porque el aire está muy enrarecido, porque todos se sienten culpables, y lo peor no es que se sientan culpables, porque sentirse culpable no está mal. El problema es que no se sienten perdonados, no se saben todavía perdonados, ¿no? Ser culpable es un primer paso para que Dios te perdone. Bueno, estos
digamos que cogen la carretera de en medio, como quien dice, y salen. Se dirigen hacia Emaús. Jesús va al encuentro de ellos dos. Aquí vemos un poco la ternura de Jesucristo. Cuando Jesucristo dice que es el buen pastor, no es un título honorífico, no es un título por tantos años de servicio. Es porque le preocupa todas y cada una de las ovejas. ¿Sabe lo que significa decir que a Jesucristo le preocupa a todas y cada una de sus ovejas? Es decir, que le preocupas tú que estás oyendo esta catequesis y también le preocupa yo que la estoy dando. Jesús, el buen pastor, fue al encuentro de estos dos que estaban ya realmente anímicamente destruidos, hasta el punto de decir no aguantamos ya con el resto del grupo porque la culpabilidad nos aplasta demasiado. Y Jesús va al encuentro de ellos. Nos dice Lucas que sus ojos estaban retenidos. Quizá sea este uno de los centros neurálgicos de la catequesis de hoy. ¿Qué significa en la Escritura tener los ojos retenidos, ciegos, en la misma línea de que tener los oídos sordos? Lo vamos a ver a la luz del profeta Isaías con un texto muy fuerte que solamente se entiende desde el punto de vista de que Dios te deja a tu aire cuando has dado primacía a la dureza de tu corazón. El profeta Isaías es llamado por Dios, ¿no? Como sabemos, a la misión profética. Él dice: ¿a quién enviaré? Jeremías dijo: heme aquí, envíame. Y Dios le dice: ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, ved bien, pero no comprendáis, engorda el corazón de este pueblo, hazle duro de oídos, pégale los ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y se le cure. Bueno, vamos a ver esto, sin entrar en lo que es la cultura de un pueblo semítico, como es el pueblo de Israel, provoca un escándalo tremendo. O sea que Dios se cansa y dice: te quedas ciego, te quedas sordo, porque no quiero que te conviertas. Vamos, esa no se interpreta así desde ningún punto de vista, porque nosotros tenemos una cultura nuestra latina o grecorromana, con una, digamos, con una lógica aplastante en cada uno de nuestros verbos y cada una de nuestras palabras. En la cultura de Israel, esto quiere decir que Dios es la causa primera de todo, incluso de todos los actos del hombre, incluso cuando él decide quedarse ciego y sordo ante la palabra por la dureza de su corazón. Y por eso se pone a Dios como agente, pero luego veremos en otros textos cómo es realmente que Dios no deja ni ciego a nadie, ni sordo a nadie, mucho menos, para evitar que se convierta como si ya se hubiera cansado de él, sino que Dios, cuando uno prefiere seguir el dictado de su corazón endureciéndole, le dice: haz la prueba, haz la experiencia, a ver qué te pasa, porque esa dureza de corazón te va a provocar ceguera de los ojos y sordera de los oídos. Bueno, lo hemos entendido creo que bastante bien, ¿no? El mismo Isaías clarifica un poco ese texto, repito, muy fuerte, si no entramos dentro de los parámetros de lo que es la cultura del pueblo de Israel, cuando Dios dice al pueblo: este pueblo, pues ¿qué ha hecho este pueblo? Pues mira, tener a Dios de florero nada más. Hay que cantar, vamos a cantar al templo, vamos a cantar a la sinagoga. Hay que rezar, vamos a rezar al templo, vamos a rezar a la sinagoga. Hay que hacer negocios, no, Dios no interesa, hacemos los negocios como nos da la gana. Hay que engañar, Dios no interesa, engañamos como nos da la gana. Es todo superficial por un cumplimiento, ¿no? Claro, Dios se fue del corazón de ellos y los dejó a la dureza de su corazón. Y les dice Isaías: idiotizaos, idiotizaos y quedad ciegos, cegaos y quedad ciegos, porque en vuestro corazón yo no existo, yo no pinto nada, solamente soy un florero para vuestros cumplimientos y tranquilizar vuestra conciencia. Bueno, nos suena mucho esto, ¿no? Porque esto en nuestra vida se ha dado muchas veces. Esperemos que ahora ya no se dé, pero hemos pasado todos por ahí, ¿no? De una forma o de otra. Por eso hay que estar muy atentos como las vírgenes sensatas, ¿no? Siempre con luz, para que no, en el corazón, para que no se nos endurezca, ¿no?
El caso es que el texto de Isaías lo proclama también Jesús. Y aquí, en esta proclamación que hace Jesús, lo vemos en un contexto que ya lo entendemos definitivamente. Así es la cuestión. Dice Jesús, ha cegado sus ojos. Repite el texto de Isaías acerca de Israel. Dice así, no podían creer, porque también había dicho Isaías, eso es del Evangelio de Juan, capítulo 12, ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. Repite lo de Isaías y nos chirría mucho, pero luego entendemos qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Dice, Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, aun entre los magistrados, muchos creyeron en él, en Jesús, pero por los fariseos no lo confesaban para no ser excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Ahí está, han elegido la gloria de este mundo, su propia gloria, antes de la gloria de Dios, y esta gloria que han escogido les ha dejado con los ojos ciegos, leen la palabra y no saben de qué va, y con el oído sordo. No saben quién es Dios, porque Dios entra por los ojos y por los oídos, por medio de la palabra, evidentemente, que alcanza su plenitud en los sacramentos, en especial el sacramento de la Eucaristía. Pero así como han quedado. De todas formas, dado que este punto es muy importante, pero muy importante, no para evitar solamente el escándalo, sino para que no nos pase a nosotros, porque esto es mucho más fácil de lo que nos podemos imaginar, Dios lo explicita clarísimamente por medio del salmista cuando dice, este salmo que ha abandonado a Dios, este Israel que ha abandonado a Dios, que se ha quedado en un culto formalista, pero en realidad da a los cultos, a los dioses de su propio corazón, el dinero, la fama, la propia gloria, por supuesto, y tantas cosas más, ¿no? Bueno, pues dice así, para que nos entendamos, dice, escucha, pueblo mío, es Dios el que está hablando, yo te conjuro, ay, Israel, si quisieras escucharme, no haya en ti Dios extranjero, no te postres ante Dios extraño. Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te hice subir del país de Egipto. Abre toda tu boca y yo la llenaré, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso obedecer. Yo les abandoné a la dureza de su corazón. Y esa dureza de su corazón, porque la habían acumulado de piedras, las piedras de los ídolos, les volvió ciegos ante Dios, sordos ante Dios, por más que les hablara y les hablara y les hablara. Ay, si mi pueblo me escuchara, si Israel siguiera mis caminos, al punto abatiría yo a sus enemigos. Sí, estos enemigos que terminaron llevándole nuevamente esclavo, cautivo a Babilonia. Bueno, creo que ahora ya entendemos un poquito, ¿no? La situación de estos dos. Están con los ojos retenidos. ¿Y los ojos retenidos por qué? Porque primero, antes de tener los ojos retenidos, hicieron oídos sordos a las palabras de Jesús cuando estuvo con ellos. Son palabras que conocemos, son palabras que se las dijo más de una vez, 2 y 3 veces. Esas palabras que sabemos muy bien, cuando dice, el Hijo del Hombre será detenido, será llevado a juicio inicuo, por cierto, será condenado a muerte, será crucificado, y al tercer día resucitaré. Ni se enteraron, ni se quisieron enterar, y la prueba es que en la pasión les cogió tal espanto por salvar su vida, que echaron a correr cada uno por donde pudieron. Qué fácil es huir de la cruz. Hasta que nos damos cuenta que en la cruz es donde Dios nos espera para darnos la vida.
Pero hasta que nos damos cuenta de esto, hay una cosa que se llama ¿qué? Convertirse a Dios. No con tus palabras bonitas, sino con las palabras que salen de la boca de Dios. A ver si nos enteramos de una vez. No con tus palabras bonitas, que las puedes tener, pero nos convertimos con las palabras que salen de la boca de Dios. La palabra que salieron de la boca de Dios hacia sus discípulos, seré llevado a juicio, seré crucificado, etcétera, y resucitaré, encontraron oídos sordos, no querían ni saber. Habían seguido a Jesucristo para triunfar, para ser su cámara como rey de Israel, la cámara de su corte. Habían seguido a Jesús para eso. Dios les cogió con esta dolencia, con esta llaga, digamos, con esta doblez de corazón, sabiendo que al final tendrían un corazón íntegro solamente para Él. Pero, para que estos hombres, igual que tú, que tienes un corazón doble, y yo, que también tengo un corazón doble, llegaran a tener un corazón único hacia Dios, hacía falta una cosa: morir por ellos. Por eso Jesucristo dirá: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Había dado la vida por estos dos que le habían seguido y iba a cumplir su palabra. Iba a cambiar su corazón y por eso se puso el encontradizo con ellos. Jesús es el buen pastor, que se compadece de su debilidad, se compadece de su doblez de corazón, se compadece de su corazón de piedra, de su corazón empedernido, se compadece de esa falacia de estar con Él y no haberle escuchado nunca. Porque el Evangelio se empezó a convertir palabra de vida eterna cuando Jesucristo resucitó, los volvió a recoger y les cambió el corazón, y entonces entendieron el corazón. Cuidado, no hay otra forma de convertirse más que esa, No. Las devociones, todas las que queráis, pero la conversión va por ahí. Y las devociones apoyarán, estimularán y harán crecer la conversión. Pero la conversión significa tener ojos abiertos y oídos abiertos a estas palabras que los apóstoles, siendo tan buenos como eran, nadie lo duda, rechazaron una y otra vez, ¿no? Para decirnos que todos somos iguales y bueno, y que todos tenemos, igual que con estos dos de Emaús, nuestro encuentro personal con Jesús, que nos va abriendo los ojos y los oídos. Bueno, vamos a ver que hay una cosa que os he dicho al principio, que esto es muy importante, que a lo largo del camino, una vez que Jesús les pregunta qué os pasa, por qué discutís, que estáis tan tristes, vamos, que no hay quien os aguante, vamos, que no podéis ni miraros el uno al otro, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Y ellos dicen: ¿eres tú único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Ingenuos estos dos. Justamente el único que sabía lo que había pasado en Jerusalén era Jesús, que había llevado al cumplimiento la encarnación, muriendo por los hombres y resucitando. Y encima tiene la chulería, bueno, chulería no, pero sí la ignorancia de decir: eres tú el único que lo sabes. No, mira, vamos a ver, el único que sé lo que ha pasado en Jerusalén es que yo, el Hijo de Dios, he muerto por vosotros y he venido para interpretaros las Escrituras, para que conozcáis el Evangelio y veáis que no tenéis ya pecado porque os he ordenado. Yo soy el único que sé lo que ha pasado, la salvación del hombre, el perdón de los pecadores. He venido para dar la vida por mis amigos. ¿Quiénes son mis amigos? Aquellos que alcanzan el discipulado. Y de ahí ya no paso porque que el discipulado tiene una palabra muy amplia en la Escritura. Simplemente os digo una cosa, que el Evangelio es una escuela del discipulado. Exactamente. El Evangelio es la escuela del discipulado, donde Dios nos va moldeando con el nuevo marro, que es el Espíritu que nace de su palabra. El Espíritu que está contenido en su palabra, con ese Espíritu nos va moldeando como discípulos. Es la nueva creación de la cual nos habla San Pablo. Bueno, y como digo, al final, estos no hacen más que lamentarse, como hemos visto antes, ¿no? No son capaces de entender. Y Jesús les dice, es interesante, ¿no?, lo que les dice Jesús. Porque a veces para convertir a una persona hay que hablar así. Y esto no significa ni acritud ni regañina. Jesús no está enfadado. Vamos, que después de haber muerto por ellos se va a enfadar. Cuando sale a su encuentro, vamos, no seamos infantiles. Pero
es que lo primero que hace la palabra para que tú te puedas convertir, y yo, es ponerte la verdad. ¿Qué hay en tu corazón? En tu corazón hay necedad, y necedad, y necedad. Las vírgenes necias que no pudieron encontrarse con el Hijo de Dios. Y por eso les dice, insensatos, es decir, necios, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en las Escrituras. ¿Qué es lo que había en los profetas y en Moisés acerca de él? ¿Qué es lo que había? Nada nuevo que no hubieran oído, primero en la sinagoga y segundo, sobre todo, en la boca del mismo Jesús, que ya el profeta Isaías había dicho que sería llevado a un juicio inicuo, será condenado a muerte y será crucificado, y que verá largos días, es decir, que resucitará. Nada nuevo, nada nuevo. Pero cuando uno oye y no quiere escuchar, porque sus ídolos le son muy queridos, no hay nada que hacer. Mirad, la gran, digamos, podríamos decir, la gran cometido o misión de tu buen pastor es que te interprete las Escrituras, que te las parta, que te alimentes con ellas. Esas Escrituras que, como decían los santos padres de la Iglesia, están llenas del Espíritu de Dios. Ese es el nuevo barro, el barro celeste, con el cual tú te haces discípulo de Jesús, con el cual Él forma a sus discípulos. No os escandalicéis por haber dicho barro celeste y Espíritu Santo. Bueno, nos entendemos, nos entendemos, ¿vale? Estamos hablando de cosas muy bellas como para estar patinando en cosas de la tierra. Estoy hablando de cosas del cielo, ¿vale? De cosas del cielo. Bueno, vamos a ver. Entonces, Jesús les dice, habéis sido necios. Necios como pueden ser los romanos, los cartagineses, los asirios, a todos aquellos de vuestros pueblos vecinos. Habéis sido tan necios como ellos. Solo que vosotros habéis tenido la palabra y la habéis puesto de felpudo en vuestro corazón para pisotearla. Es gordo, pero fue así. ¡Qué barbaridad! No, aún así Jesús murió por ellos. ¿Qué os parece? ¡Qué barbaridad! Sí, qué barbaridad. Pero aún así Jesús murió por ellos. Renegaron de él y fue al encuentro de ellos. Por eso, todos esos salmos que dice, Señor, tu misericordia es eterna, el Señor es misericordioso, el Señor es compasivo, todo esto que Dios suscitó a los salmos se cumple en Jesucristo. Fue al encuentro de esos dos. Como fue al encuentro de Pablo, como fue al encuentro de San Agustín, como fue al encuentro de San Francisco, cuando su vida no era más que una farándula, fiesta de arriba abajo, el rey del mambo, y como viene hoy al encuentro de nosotros. Si tenéis que pedir una cosa a Dios, si tenemos que pedir una cosa a Dios de rodillas día y noche, es que te interprete la palabra cuando la abres. Porque cuando Dios te interpreta la palabra es porque está contigo. Estás en su presencia. Y eso no hay experiencia humana que la pueda catalogar. Pues esto es lo que experimentaron los dos de Maús. ¿Y sabéis por qué Dios quiso que lo experimentaran los dos de Maús? Porque su iglesia se iba a constituir de ahora en adelante, bueno, desde que empezó a llamar a los discípulos, con personas rescatadas, igual que rescató a los dos de Maús. Esta es la iglesia de Jesús. Así rescatadas darán la vida por el Evangelio, porque justamente Jesús se la interpretó. Y el segundo paso es que una vez que te aproximas así con tanto calor a la palabra, con tanto fuego, te da el don de interpretarla a ti también. Ay, padre, pero yo soy seglar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Jesús no hace distinción. Basta con que ames la palabra con todo tu corazón, que te dejes que Jesús te la va interpretando y Él te dirá, ¡hala! Empieza tú a interpretarla. Y entonces entrarás en conversión profunda y ya tendrás tal fuego dentro que buscarás cómo anunciar el Evangelio. En tu parroquia, en tu grupo, donde sea.
Eso a mí ya no me toca porque cada uno tiene que ver su forma de interpretarla. Bueno, total que llega ese momento en que se ha interpretado la Escritura y Jesús hace ademán de seguir adelante. Este es uno de los textos más bonitos. ¿Cuál es? Que por mucho que Jesús intervenga en ti, e interviene, cuidado, interviene porque es buen pastor, el que tú quieras o no ser discípulo de Jesús, la última palabra no la tiene Él. La última palabra la vas a tener tú. Y por eso, cuando Jesús hizo ademán en seguir adelante, dice Lucas que le forzaron. O sea, no fue una invitación cualquiera. Oye, mira, ¿sabes? Es una invitación de circunstancia, ¿no? Dice, jo, qué pesado, ahora tenemos que hospedar a este tipo. Bueno, vamos a quedar bien, ¿vale? Vamos a quedar bien porque, exactamente, vamos a salvar los muebles, ¿eh? Oye, mira, ¿qué pasa? Que ibas más adelante, hombre, mira, si quieres, a lo mejor buscamos un sitio. No. Les iba la vida en que se quedara, y por eso le forzaron, le agarraron, sí, le forzaron, forzar, como significa la palabra forzar. Eso fue muchísimo más de que una invitación circunstancial para quedar bien, no, le forzaron porque necesitaban que la palabra que habían recibido se asentase en ellos. Le forzaron. El último paso para ser discípulo de Jesús lo vas a tener tú. No esperes un milagro, no esperes que Él se te aparezca, ni nadie se te pueda aparecer. No, porque Jesús no lo va a querer. Jesús con ellos se les apareció, les dijo, les hizo, les explicó, se interpretó la Escritura y siguió adelante. Entonces ellos, en su libertad, le cogieron del brazo. No fue que uno tomó la iniciativa, no, los dos. Por eso digo yo que este texto es muy fuerte. En estos casos hay uno que toma la iniciativa, ¿no? Más avispado, más listo, que tiene más reflejo. No. Los dos, al unísono, como si se hubieran puesto de acuerdo, le agarraron del brazo y le forzaron para que se quedara con ellos. Le forzaron. Se quedó con ellos, como diciéndole, no, viene la noche. Y llevamos 3 días a oscuras. Nuestra alma está a oscuras, nuestros ojos están a oscuras, nuestros oídos están totalmente cerrados y tapados. Desde que te vimos encaminarte al Sanedrín y te abandonamos, no conocemos más que noche y noche y noche y amargura y lágrimas. No conocemos más que eso. Ahora que tú nos traes la luz, quédate. Continúa partiéndonos la palabra, porque algo muy gordo va a pasar. Ellos a lo mejor no sabían qué, pero habían salido ya del túnel, habían entrado en la luz y no estaban dispuestos a volver al túnel de la noche. Quédate porque anochece, quédate. Podían decir anochece para él porque seguía caminando, ni siquiera sabía dónde iban. A lo mejor se iba a quedar 3 manzanas más adelante. Ni siquiera le preguntaron por qué, porque el poema de la noche era con ellos. El problema de la noche va con ellos. Continúa partiéndonos la palabra. Continúa interpretándonos la palabra para poder vencer la noche. Porque la noche oscura, tan renombrada por santos y por todo el mundo, ¿no? Porque el que tiene fe todo tiene su noche oscura, solamente se vence con esta fe, esta palabra que Dios te va partiendo una y otra vez, ¿no? Luego ya sabemos lo que pasó, ¿no? Que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo iba dando. Bueno, aquí hay 2 interpretaciones que, a decir verdad, las 2 interpretaciones son totalmente válidas, ¿no? Hablamos de los santos padres, pues son aquellos que penetraron más profundamente en la espiritualidad de la palabra. Basta leer sus catequesis, sus homilías, ¿no? Vemos que cogen la palabra y la parten, sin andarse con rodeos, ¿no? Ni florituras, ¿no? Bueno, por los santos padres, al interpretar esto dan 2 interpretaciones, repito, las 2 pueden ser totalmente válidas. Partir el pan, en general, la mayoría dice que terminó de partirles la palabra. En el contexto de no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Otros, la minoría, dicen que fue que celebró la Eucaristía. Mira, aquí no es cuestión de decir me gusta más una interpretación que otra.
Las dos son válidas, porque lo importante es que cuando Jesús partió el pan, lo importante, ¿sabéis lo que es? Es que los apóstoles le reconocieron, porque ahí supieron que Jesús se dejó partir por ellos en la cruz. Eso es lo importante. Que después esto fuera una continuación de las catequesis del camino que habían hecho, que quizás sea lo más normal, como dicen la mayoría de los padres de la Iglesia, o que quisiera coronar la predicación con la Eucaristía, las dos son totalmente válidas, porque lo importante es lo que pasó en el alma de estos hombres. Entendieron que era el Hijo de Dios, que se había partido por ellos en este gesto de partir el pan. Y él se había dejado partir en la cruz de arriba abajo, como bien lo sabemos. Ya cuando fue crucificado no era más que una llaga. Después le partieron en las manos, el costado, los pies, todo, la cabeza, corona de espinas. Se dieron cuenta de que Dios les quería. Ahí empezaron a nacer estos dos hombres. Sí, ahí empezaron a nacer estos dos hombres, cuando vieron que Jesús se había partido por ellos, que ellos le habían dado la espalda y que había salido a su encuentro. Este amor no existe en la creación. Este amor es solamente del cielo, y por eso se tuvo que encarnar en Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, y nos lo dio a conocer. De generación en generación Jesús continúa partiéndonos, y al partirse nos parte su palabra a todos sus discípulos, ¿no? Y alguien podrá decir, uy, qué alegría, pero yo cómo sé si Dios me llama a ser discípulo. Cuando uno no quiere dar el paso, hace estas preguntas un poco así, no sé cómo llamarlas, pero bueno, lo dejamos ahí. Simplemente os digo lo que dice San Pablo. No sé si es en la primera o segunda Tesalonicenses, pero eso en este momento no importa. Es llamado a ser discípulo todo aquel que escucha el Evangelio. Dios nos llama por medio del Evangelio, así lo dice San Pablo. Así que no busquemos tres pies al gato. Si no quieres convertirte, no te conviertas, pero no buscas excusas de mal perdedor. Porque en el Evangelio que está a tu alcance, encuentras tu llamada al discipulado. Repito, no pongas excusas de mal perdedor, porque en el Evangelio está la llamada para ser discípulo. ¿Y por qué entonces excluimos el Evangelio para no ser discípulo? Porque creemos que nos va a ir peor. Creemos que nos va a ir peor con el Evangelio. Sí, así de tontos somos, tardos de corazón, necios de corazón, insensatos, lo mismo que Jesús llamó a los discípulos. Esta fase también la tenemos. Pensamos que el Evangelio es una carga, cuando realmente es la luz que nos transparenta ante Dios. Bueno, Jesús se partió. Vieron que se había partido por ellos en la cruz y entendieron lo que les había dicho en la última cena. Nadie tiene amor tan grande como aquel que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Sois mis amigos. Todo aquel que recibe la vida que yo le doy es mi amigo. No somos amigos por decreto, dejarlo de tontería. Nadie es amigo por decreto. Y menos si entramos en el ámbito de Dios. Si entre nosotros, que somos raritos, nadie se hace amigo de otro por decreto. Tú no te haces amigo de otro por decreto, ni nadie se hace amigo tuyo por decreto. Cuanto menos en Dios. Nosotros nos conocemos y reconocemos como amigos de Dios cuando hemos visto que se ha partido por nosotros y nos va partiendo el Evangelio para ir creciendo cada día en la vida eterna. Bueno, el caso es que al partir el pan, ¿qué es lo que aconteció? Pues vamos a leer. Dice así: sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando, y entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. ¿Cómo les cogió Jesús? Enfadados, tristes, discutiendo.
habiendo dado el portazo en la comunidad que no aguanta más porque somos todos una taja de inútiles, lo hemos traicionado, bueno, lo que sabemos que pasa todos los días en todos los grupos, religiosos o no religiosos. Ahí estamos tan mal hechos que así está la cosa, ¿no? Y de pronto Jesús les abrió los ojos. Pero no sé si os habéis dado cuenta una cosa, que para que los ojos se pudieran abrir, primero les abrió los oídos. Primero les interpretó la palabra. Muchos tuvieron que entender en esa interpretación, aunque no tuvieran todavía el broche final, cuando le forzaron, le agarraron del brazo. Dice, no, quédate con nosotros, no podemos con la noche, quédate con nosotros. Intuimos de por dónde va la cosa, pero queremos verlo con nuestros propios ojos. Siéntate a la mesa. Y Jesús partió el pan y se les abrieron los ojos. Así está. Así de bella es la conversión. El que piensa que la conversión al Evangelio es un engorro, habría que poner una medalla de 3 metros de diámetro al cuello diciendo soy tonto de solemnidad. Sí, ¿queréis que lo repita? Sí, hombre, sí. La voy a repetir porque como la hemos llevado todos más de una vez, el que diga que la conversión por medio del Evangelio es un engorro, una pérdida de calidad de vida, tendrían que dar una medalla de latón de 3 metros de diámetro al cuello que diga soy tonto por méritos propios. Porque esto es lo que eran estos dos de Maús cuando Jesús los cogió. Y esto es lo bonito, que Jesús fue a su encuentro. Y lleva 2000 años yendo al encuentro de los hombres, dando la vida. Unos lo reconocen, otros no lo reconocen, otros piensan que Jesús es un estorbo, otros piensan, aunque pongo la palabra pensar un poco alta, piensan que el Evangelio es perder el tiempo. En fin, por decir el verbo pensar en estas personas. Bueno, vamos a ver en la última parte de la catequesis la experiencia que se dicen el uno al otro. Mirad el cambio que hace Jesús en las personas. De encontrarles tristes, abatidos e incluso discutiendo, vamos a recogerlo, que dice así, Jesús cuando los encontró les dice, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? O sea, que salieron pegando el portazo diciendo, tú y yo nos entendemos bien, estos son unos patanes, que se queden ahí rezando, esperando no sé qué, que nosotros nos hemos cansado, y a los 2 minutos se pone a pelear entre ellos, a discutir, porque los puntos de vista son diferentes, o sea, que discuten. Y según el verbo que se utiliza aquí en la Escritura, no era una discusión informal, era una discusión vehemente, quizá con palabras gruesas también, que se conocían las palabras gruesas, claro, hombre, claro, como en todas las culturas hay palabras gruesas, pues seguramente estarían diciéndose palabras gruesas el uno al otro, ¿no? Y de pronto entran en comunión, cuando se les abren los ojos, lo reconocieron y se dijeron el uno al otro, no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos explicaba, nos hablaba en el camino, nos interpretaba las Escrituras. Pasan de la discusión a la comunión. Una comunión que nace de dentro, no de una educación, no de buenas formas. De dentro, ¿por qué? Porque tenían el mismo fuego. Esto es la garantía de la comunión en todo grupo cristiano, sea parroquial, sea de gente consagrada, sea del grupo movimiento que sea. El fundamento de la comunión es que participen del mismo fuego e incluso que se pasen el uno al otro cuando comparten la palabra, en la lectio divina, o sea, al compartir la palabra, el fuego que tienen dentro. Esto es compartir los mejores dones que Dios nos da. Y esto es la experiencia que están haciendo estos dos. De la pelea manifiesta, de la animadversión manifiesta, de la discusión manifiesta, de las palabras gruesas manifiestas, todo esto se dio en el camino de estos dos, pasaron a compartir
una experiencia que era la misma. No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos interpretaba la palabra. Sí, la palabra es el fuego de Dios, el fuego de su presencia dentro de ti, que quema las hierbas nocivas, que los frutos amargos, todo eso lo quema dentro de ti y hace nacer el árbol de la vida, el fuego de Dios dentro de ti. Los frutos, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y mi Padre es el viñador. Y vosotros, porque sois mis discípulos, daréis este fruto. Es este fruto, repito, que nace del fuego. Y ahora sí, nos quedamos en este último versículo, ¿no? No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. De todas formas, para entender mejor esto que pasó en estos dos, lo que pasó en estos dos de Emaús y esto del fuego del corazón, vamos a ver la experiencia de Jeremías, porque es que lo vamos a entender mejor. Vamos a entender mejor. No, aquí esto no es un milagrito, ¿vale? No es un milagrito ni una visión. Esto es lo más grande que Dios puede hacer en un hombre. Es lo más grande que Dios puede hacer en una mujer, ¿vale? Eso es. Bueno, pues Jeremías es llamado, como sabéis, a predicar. Profeta de Israel. Jeremías se resiste, sabe que se mete en una buena y pone la excusa perfecta. Señor, ya sabes que soy medio tartamudo, que no sé hablar, que no tengo idea. Lo que decimos todo, ¿verdad que sí? Sí. Debemos mirar a Dios como que no te conoce. Y Dios le dice, vale, de acuerdo, pero mira, voy a poner las palabras en tu boca y no protestes más. A Jeremías no le quedó otra. Había hecho una protesta tan infantil que Dios le dio la respuesta rápida. Pondré mis palabras en tu boca. Y empieza a predicar y evidentemente, como cuando una sociedad, aunque sea religiosa, vive de formulismos, no soporta la palabra de Dios. Y si no soporta la palabra de Dios, porque rompe sus formulismos, rompe sus formulismos, sus formas, pues tiene que arremeter contra aquel que la predica, en este caso, Jeremías. Y hace una experiencia preciosa. No nos vamos a detener mucho porque no queremos dejar a los dos de Emaús, ¿vale? Pero la experiencia es muy bonita porque dice, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, me has agarrado y me has podido. Esto, digamos, nos retrae. Esto viene con la llamada, Dice que no puedo porque no sé hablar. Y Dios le sedujo, pondré mis palabras en tu boca. Uy, qué maravilla. Me dejé seducir, tu palabra en mi boca. Qué maravilla. Me has agarrado, has podido con todos mis argumentos. Muy bien, pues adelante. Pero de pronto viene este Jeremías que, ¿cómo podríamos decir? Habla a Dios diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Se despacha a gusto con Dios, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Dice, he sido la visión cotidiana y todos me reveraban. La palabra de Dios ha sido para mí oprobio y befa cotidiana. Claro, porque como no la aceptan, hay una sociedad o un grupo o un movimiento que vive de formulismos, puede ser inmensamente cruel contra aquel que le lleva la palabra. Y Jeremías sufrió esta situación. Y dijo, hasta aquí hemos llegado, querido Dios, hasta aquí hemos llegado, muchas gracias, me has dado tu palabra, pero ya no puedo más porque esto no es vida, no puedo más. Él dice, no volveré a recordarlo ni hablaré más en su nombre. Mira, cuando uno predica en su propio nombre, te aplauden porque dices lo que le apetece a la gente. Te aplauden porque no metes sal en las heridas. ¿Y por qué no metes sal en las heridas? Porque las heridas de los que te escuchan son las mismas que tú tienes. Entonces hay que evitar la sal para unos y para otros. Por eso dirá Jesucristo, viene cualquiera hablando en su propio nombre, buscando su propia gloria, le aplaudís, Lo secáis en hombros como si fuera un buen torero. Y vengo yo en nombre de mi Padre y me rechazáis.
Esto siempre ha sido así. Le pasó a Jeremías. No hablaré más en su nombre. Porque, exactamente, si hablas en tu propio nombre, te aplaudirán. Si hablas en nombre de Dios, te harán un hueco e incluso te expulsarán. Y si es necesario, te matarán, igual que mataron a Jesucristo y a tantos profetas. Esto lo experimentó Jeremías. Y después de tomar esa decisión, dice, ¿y ahora qué hago con el fuego que Dios ha puesto dentro de mí? El mismo que puso en estos dos demonios. Cuando Dios puso puso sus palabras en la boca de Jeremías, esas palabras salían desde su corazón ardiente, porque el fuego se lo había puesto Dios. Y entonces dice, había en mi corazón algo así como fuego ardiente prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Si se arrancaba el fuego, se arrancaba la vida. Ya no sería más que un gusano. No sería más que un gusano, un infeliz. Un hombre sin presente, ni pasado, ni futuro. Ha quemado todo. Algo parecido le pasó a San Pedro, ¿no? ¿Os acordáis, no? Cuando prácticamente todos abandonaron a Jesús, capítulo 6 de Juan, y Jesús probó la libertad de estos hombres, queréis marcharos vosotros también. Y Pedro, siempre Pedro, ¿no? Dijo algo que posiblemente él ni supo por qué lo decía. Lo supo después, cuando ya, digamos, después de la resurrección de Jesús, y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, ¿de dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Vayamos donde vayamos, seremos unos fracasados, porque hemos despreciado tus palabras de vida eterna, tus palabras que son fuego. Bueno, pues esto es lo que está pasando con estos dos. Uno puede decirlo a Dios después de eso, sí, pero has devaluado tu vida de forma infinita. Y ahí ya no sigo porque el resto ya es entre Dios y tú. Pero la has devaluado totalmente. 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 Bueno, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos interpretaba las Escrituras. Vamos a ver esta última parte porque es muy importante. Jesucristo dice, ya lo sabemos por 3 veces, nadie va al Padre sino por mí. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino para ir al Padre. Y aquí tenemos que echar el freno, porque somos tan sentimentales, que nos emocionamos. ¡Ay, qué bonito! Jesús es el camino para ir al Padre. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! A ver, vamos a echar el freno, ¿vale? Vamos a dejarnos de beaterías y mojigaterías. Porque el camino que es Jesús para ir al Padre es justamente ese camino que tú no quieres. Es el camino que tú no quieres. Tú quieres ir con tu propio camino. Es el camino que tú no quieres. Y esto está en nuestro ADN del pecado original. Por eso, para catequizarnos de cara a la encarnación de Jesús, que es en la encarnación cuando dice yo soy vuestro camino, vuestra verdad y vuestra vida, para catequizarnos, Dios nos da esta profecía por medio de Isaías. Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni son vuestros caminos mis caminos. Primero, discernimiento. ¿Quieres seguir a Jesucristo? No hay 2 caminos, el suyo y el tuyo. Tendrás que poner los ojos fijos en el camino de Dios. Te lo va a ir dando cada vez con más claridad. Es el camino de la cruz. Por eso nunca es el tuyo. Por eso nunca es el tuyo. No. Es un camino también que te tienes que dejar llevar. Uy, nos han educado para ser triunfadores. Nos han educado para ser
autosuficientes. Nos han educado para decidir por nosotros mismos. Nos han educado para hacernos a nosotros mismos. Y de pronto viene ese tal Jesús a decirnos que Él es el camino y que hay que hacer un trasvase de tu camino al suyo. Porque cuando tú empiezas a convertirte, los caminos todavía no coinciden, no te hagas ilusiones, ¿eh? No has nacido sin pecado original, déjate de tonterías. No, exactamente, ¿no? Y eso de dejarte llevar por un camino que no conoces, no está en lo que tú entiendes como crecimiento en tus valores humanos. No, tú tienes que saber lo que quieres, lo que decides. En cierta parte sí, pero cuando hablamos de caminar con Dios, tienes que aprender a caminar con Dios, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que nadie te engañe o tú no te engañes a ti mismo, ¿no? Por eso dirá esta profecía que dice Dios, como siempre, por supuesto, ¿no? Proclamada por Isaías, como una de las misiones fundamentales del Mesías, que es hacer caminar a los hombres por caminos que no conocen. Exactamente. Lo dirá así. Aquí está hablando el futuro Mesías. Haré andar a los ciegos por un camino que no conocían. Acordaos, los dos de Emaús estaban con los ojos retenidos que no conocieron a Jesús. ¿Veis cómo se cumple al pie de la letra la palabra, las profecías del Antiguo Testamento? Haré caminar a los ciegos por un camino que no conocían. Por senderos que no conocían les encaminaré. Cambiaré delante de ellos la tiniebla en luz, lo tortuoso en llano. Esas cosas haré y no las omitiré. A veces caminamos por abismos. ¿Sí? Por una especie de abismo caminó Israel cuando cruzó el Mar Rojo. Y encima con el ejército de Egipto detrás. Son catequesis fundamentales de la fe. Claro, tú quieres un camino tipo autopista, ¿no? Exactamente, ¿no? Muy bien, en un deportivo, ¿verdad que sí? Exactamente, ¿no? Muy bien. Con mueble bar también, eso es. Con mueble bar también, eso. Muy bien. Sin límite de velocidad, sin policía. Tú quieres caminar así, ¿no? Vale, pues quédate con ese camino que no vas a ninguna parte. Porque no vas a ninguna parte. Tenemos que dejarnos llevar por Jesucristo, que es el buen pastor. Y ha demostrado que el buen pastor no abandona a sus ovejas. Esta es nuestra garantía. Jesucristo, si hubiera sido un hombre, hubiera dicho, ahí os quedáis, tontos de las narices. Mira que os avisé 40.000 veces. No, el que ahí se quedó en el sepulcro fue él. Él sí que se quedó en el sepulcro. Resucitó y fue a su encuentro. Este es nuestro Dios, este es Jesucristo. ¿Veis cómo es necesario anunciar a este Jesucristo? Porque este Jesucristo no lo conoce casi nadie. A este es el Jesucristo que tenemos que anunciar. Sí, vosotros que escucháis esta catequesis también, no os lo podéis quedar. De la manera que queráis. Ni me va ni me viene. Eso es cosa vuestra, como es cosa mía anunciarlo. Haré andar a los ciegos por un camino que no conocían. Por senderos que no conocían les encaminaré. Cambiaré delante de ellos la tiniebla en luz. Y de pronto estás a oscuras y Dios se te hace luz en esa palabra, en el versículo de ese salmo, en ese texto de la carta de San Pablo, en aquel otro texto del profeta Isaías, en ese evangelio de Lucas. Se te hace una luz interior que no sabes de dónde ha venido. Lo que sí sabes es que Dios está contigo, es que estás en presencia de Dios, porque esa luz viene de la presencia de Dios. Esta es la experiencia que estamos llamados a hacer y que nos mantiene fieles en este camino, porque sabemos que detrás del abismo viene el camino llano y detrás de las tinieblas viene la luz, porque Jesucristo, Él es el camino, porque Jesucristo, Él es la verdad, porque Jesucristo, Él es la vida. Y cuando confiamos en Jesucristo como nuestro buen pastor, que no os hagáis ilusiones. No confiamos en Jesucristo ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Eso sí,
en cada pequeña experiencia avanzamos 1 milímetro más, 1 centímetro más, hasta cuando te das cuenta de que ya eres inseparable con Él. Y te podrá llevar por camino de tinieblas porque sabes que está contigo, como estuvo con los 2 de Emaús. Esta es la experiencia bellísima y preciosa que tenemos que hacer. Jesucristo, nuestro buen pastor, aprendemos a caminar con Él. Sí, aquí no valen las promesas, aquí son hechos. Aprender a caminar con Él. Aprender a caminar con Él y dará los pasos que Él quiera. Que esto vale más que 1000 promesas, porque estarás obedeciendo a Jesucristo. ¿Que quieres hacer promesas? Sí, por favor, yo nunca diré que no. Pero sin un caminar con Jesucristo, estas promesas se van al saco del vacío, ¿vale? Eso sí es importante. Bueno, pues cuando aprendemos a caminar con Jesucristo, cuando confiamos que realmente Él es el camino, no uno de los caminos, el camino, y que es la verdad, y que es la vida, entonces entendemos, hacemos nuestro, con lágrimas en los ojos, sí, con lágrimas en los ojos, el poder decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de fresca hierba me apacienta. Ya sabéis cómo lo comenta San Agustín, ¿no? Los verdes prados de las Escrituras, ahí son alimentadas las ovejas de Jesús. Hacia las aguas de reposo me conduce. Conforta mi alma. ¿Cómo tenían el alma estos 2 de Emaús? ¡En los calcetines! Sí, entonces no había calcetines. Bueno, me da igual. El alma la tenían en los calcetines, en los pies. Es decir, la estaban arrastrando. No podían más. Tenían el alma totalmente afligida, pisoteada por su incredulidad, por toda duda. Y de pronto el buen pastor les confortó el alma, explicándoles, interpretándoles la palabra y llenando de fuego sus entrañas, su corazón y su alma. Este es nuestro buen pastor. Yo no sé los que me estáis escuchando, unos tenéis 30 años, otros 40, otros 93, no importa. Estamos todos a tiempo de abrazarnos a nuestro buen pastor, porque lo que nos falta del recorrido lo va a hacer Él contigo llenándote de fuego. Sí, lo va a hacer Él contigo llenándote de su fuego como a los 2 de Emaús. No importa si tienes 93 años, si Dios quiere que lo oigas es porque quiere ser tu buen pastor. O terminar de ser de buen pastor, o culminar su camino contigo con ese título de buen pastor en plenitud contigo. Así que ánimo, no te desanimes, no mires atrás diciendo que el tiempo que has perdido, porque Dios no ha perdido el tiempo contigo. Así que ánimo, ánimo, que nadie te engañe diciendo que has perdido el tiempo. Abrázate a Jesús, tu buen pastor. Tengas la edad que tengas, porque yo me puedo morir mañana mismo. Y sin embargo, mi única intención es abrazarme, buen pastor. Pues vosotros igual. Y lo que nos queda de vida se lo dejamos a Dios. Hacia las aguas de reposo me conduce. Conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia en honor de su nombre. Sí, porque su nombre está en juego. Nos ha dado una promesa y su nombre está en juego. Por eso vino al encuentro de los 2 de Emaús. Porque su honor está en juego. Y por eso viene hoy al encuentro de nosotros. Con esa catequesis, y mañana vendrá de otra forma, y pasado de otra, porque Dios tiene el honor de su nombre en juego. Que aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Esta es la grandeza de estar en el camino de Dios, aunque sea un valle de tinieblas. Él va contigo, es nuestra garantía. Él va contigo en su camino, en el tuyo no, te las arreglarás solo. Pero en el suyo, Jesús, el buen pastor, va contigo. Bendito sea Dios.